Arrancamos. Pues tenemos que dejar bien afinado el tema de los sujetos del derecho internacional público, ¿correcto? Entonces, para, llamémosle así, despejar o reiterar lo anterior expresado con el derecho privado, pues aquí, cuando hablamos de sujetos de derecho internacional público, nos olvidamos de los particulares, con algunas excepciones que las voy a explicar, o sea, así excepciones mínimas. Entonces, los naturales, y llamémosle los esenciales, son los estados. Punto. No son los gobiernos, no son las naciones, no son las patrias. Son estados. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro qué es un estado. Entonces, yo de entender que ustedes en sus cursos de ciencia política, que me imagino que a algunos les di ciencia política, ¿no? O derecho. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí yo les expliqué que era un estado. Entonces, para resumirlo en términos de derecho positivo, entonces tenemos que el estado es una persona jurídica y en todo caso una organización social y política, sujeta de derechos y obligaciones a nivel internacional. Y a nivel interno es el poder coercitivo que organiza y ordena. Entonces, ese estado, estoy recapitulando cuestiones que ustedes ya saben. Entonces, ese estado maneja elementos. ¿Se acuerdan de los elementos del estado? Jóvenes. El territorio, la población, el sistema jurídico. Gobierno. Soberanía. Sí, Soberanía. correcto. Sí, ahora tal vez, Laura, tal vez les voy a explicar algo. O sea, por ejemplo, dentro de la teoría formal del Estado, teoría del Estado formal, nosotros tenemos los básicos, que es gobierno, territorio, población. El gobierno incluye el ordenamiento jurídico. Ahora, hay otros elementos que son de carácter abstracto. Entonces, los elementos que yo les expresé y ustedes también me tuvieron a bien a decírmelo, son los concretos. Pero los abstractos pasa el tema, por ejemplo, de la soberanía, porque es un tema bien abstracto, no es absoluto, ¿verdad? Es bastante relativo. Y por el otro lado tenemos otros elementos que son sus principios, por ejemplo, autodeterminación, ¿verdad? Son otros elementos. Y están los otros, que son los elementos complementarios, pero no necesarios. Entonces ya podemos caer con la moneda. Por ejemplo, la moneda, ¿verdad? Es un elemento, su sistema monetario pudiera ser. Pero a esos no les vamos a entrar. Era solamente recordando esos grandes elementos. Ahora, hay otros sujetos. Solo los voy a enumerar. Y luego voy a regresar al Estado, porque quiero dejar, llamémosle, bien completo y explicado el tema del Estado. Entonces, el otro sujeto básico del derecho internacional público son las organizaciones
internacionales. Vean, pareciera irrelevante lo que les voy a decir, pero tiene grado de importancia a ustedes como profesionales de la materia. Desconozco por qué razón en la universidad y en la escuela le denominan organismos internacionales. Pero el término son organizaciones internacionales. O sea, es organización internacional. Técnicamente hablando, el organismo es parte de la organización. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos la ONU, no decimos organismo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Si decimos la OEA, no decimos organismo de Estados Americanos, sino que estamos hablando de Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos. O sea que el término, llamémosle formaloide, es organización, ¿verdad? Pero esto tampoco quiere decir que porque ustedes le llamen organismo, va a cambiar la historia del mundo, ¿verdad? Pero se los dejo como un mero tecnicismo. Se los dejo enunciado nada más. No voy a detallar organismos, dentro de un momento regreso a Estado para que quede así bien clarito. Ahora, otros sujetos de derecho internacional público, pues están, si nosotros referimos, por ejemplo, a organizaciones, ¿verdad? Que pudieran ser organizaciones no gubernamentales, pero que tienen algún grado de reconocimiento como un sujeto de derecho internacional público. Y creo que lo hablamos en su momento. Pudiese ser la Cruz Roja Internacional. Entonces, la Cruz Roja Internacional no es una organización internacional. Por si alguien, yo me imagino que su mayoría lo creía, y me gustaría escuchar su sinceridad. Pregunto. O sea que de los 77, todos están claros que... Pregunto. Sí, pues todo el mundo estaba bien claro, ¿verdad? Ahora entonces le voy a preguntar a ¿De que no lo cualquiera que es? lo explique. Ángeli, no. Ok. O sea, su pregunta es si estábamos claros si la Cruz Roja era una organización internacional. No, si estaban ustedes creyendo que es una organización internacional. Ya entiendo. ¿Sí Pues yo lo pensaría creía que así? no. ¿Qué manda? Yo pensaría que no. Pero ahorita porque ya les sembré la duda. Ajá. Y la Sí. duda favorece siempre, ¿verdad? Licenciado, yo honestamente sí sentía que era internacional porque viene siendo como una organización humanitaria. Entonces lo miraba, es ONG, entonces es internacional y así lo asociaba. Sí, sí, sí. Ahora que los demás estaban bien claros, pues los felicito, ¿verdad? Entonces voy a hacer preguntas individuales. Vamos a ver, Catherine Dayana, ¿me puede explicar usted que sí entendía el tema, verdad? Cuéntemelo. Catherine Dayana. Ahorita me escribe, es que no sirve el micrófono. Catherine no está. Bueno, entonces como Catherine no está, vamos a proceder a eliminarla del grupo porque no está, ¿verdad? ¿No está Catherine? Catherine. Bueno, no se encuentra. Entonces vamos a pasar con Aura Karina. Cuéntenos, usted cómo, ya que sabe el tema de la Cruz Roja, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Pues Sí. fíjese de que le soy bien sincera, yo eso de las organizaciones, pues ahorita con usted lo estoy aprendiendo, no había tenido el gusto de estudiar con usted, entonces en algunas otras clases no habíamos tenido esas, ¿cómo se llama? Ni lecturas, ni nos habían
comentado lo de las organizaciones, quiénes eran y quiénes no. Lo de la Cruz Roja, yo sabía que sí era una ayuda humanitaria mundial, pero no sabía si casaba cabal en las organizaciones internacionales. Ok, muy bien, gracias. Entonces le voy a preguntar a los otros, porque los demás sí lo saben, ¿verdad? Que me lo expliquen. Insi. Licenciado, tengo una duda. Ahorita que estaba mencionando ese tema, dentro, ¿será que la Cruz Roja puede contar como una red transnacional? Va, ok. Va. Lo voy a explicar porque si no voy a terminar eliminando a todos. Entonces, sí, es que Catherine Dayana no estaba, ustedes. Bueno, entonces se los voy a explicar. Entonces estábamos explicando los sujetos del derecho internacional público. Ok, entonces, la Cruz Roja, sin ser organización internacional y sin ser Estado, es sujeto de derecho internacional público. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok, entonces les voy a explicar por qué. O por ejemplo, la Orden de Malta. ¿Han oído la Orden de Malta? No, licenciado, la verdad es que no. Me dicen, No. es que hay que ser honestos, mucha hambre. Yo no lo he escuchado. Sí, ok, Bran. Ok, entonces, busque ahí Orden de Malta. Miren, ustedes aprovechenme, mucha. Porque como les dije a los alumnos en la mañana, ustedes aprovechenme, porque si no me aprovechan, mejor entonces empiezo a pasarles diapositivas, ¿verdad? Roberto. Buenas noches, Lick. Con temor a equivocarme, si no estoy mal, la Orden de Malta es como el Vaticano, por decirlo, un pseudoestado. No. No, búscalo ahí. Licenciado, es una una orden religiosa laica de la Iglesia Católica y un sujeto de derecho internacional. Ajá, pero no es organización internacional. Ya amarraron la onda. Es una ONG religiosa. Sujetos. O sea, sí, miren, es que vean, mucha, a mí se me dificulta un poquito y quizá Álvaro, sos abogado, ¿verdad? Sí, liga la orden. Sí. Yo creo que Álvaro tal vez me lo comprenderá mejor, pero en la escuela, ¿cómo se dificulta enseñar derecho? Porque en la escuela se maneja mucho invento. No sé si Álvaro lo ha detectado. O sea, muy no sé si lo has observado, Álvaro. Sí, de hecho, en las clases de Derecho Internacional, las organizaciones o organismos, sí, los titulan de otra forma, al final. Sí, entonces, sujetos, ¿verdad? Entonces, tener mucho con estos sujetos, porque en su momento lo haremos, pero para que quede claro, estamos hablando de sujetos, estados, organizaciones internacionales y otros sujetos. Entonces se entrega a las ONGs y como ejemplo puse a la Cruz Roja Internacional. Entonces la Cruz Roja Internacional es un ente en su esencia de derecho privado. Fíjense ustedes, en su esencia de derecho privado, porque es ONG. Entonces esta organización, su origen es suizo y se funda con sentidos humanitarios durante la conflictividad internacional. Entonces inicia a desarrollar ayuda humanitaria y entonces se convierte sujeto de derecho, pero dentro de la rama
del derecho internacional humanitario. Tienen que tener una lógica ustedes así, una chispa. Entonces quiere decir que nosotros tenemos el derecho internacional público y ese, como yo les expliqué, tiene ramas. Y dentro de esas ramas está el derecho internacional humanitario, que es el que observa la conflictividad internacional. Y entonces ingresa la Cruz Roja como sujeto de derecho internacional público, pero particularmente dentro de la rama del derecho internacional humanitario. ¿Ya amarraron la onda? ¿Era interesante eso, no? Sí, Jacqueline. Licenciada, no sé si entendí bien, pero lo estoy asociando, por ejemplo, tenemos el árbol y el tronco es el derecho. De ese tiene sus ramitas y sale el derecho internacional público y el privado. Del público va a salir el derecho humanitario que está diciendo y entre ese abarca la Cruz Roja Internacional, que, o sea, va dentro del derecho, pero no es que sea él como su jefe o su centro, sino que va dentro del derecho humanitario porque es como como que su jefe, por así decirlo. Sí, me gusta su Ok, gracias. didáctica, está exacto. Entonces, Es mi forma de sacar una analogía y no, está bien, entenderlo. yo soy un poco así, usted debe ser maestra, debe tener vocación docente. Fíjese que no soy docente, pero capacito en mi trabajo, entonces trato la manera de hacer algo así. Sí, así somos los docentes de cepa, ¿verdad? De cepa es que desde nuestra formación diversificada. Entonces, el derecho internacional humanitario lo ejecuta la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué? Resulta que creo que lo hablamos en su momento, se los dije en la última clase, en la definición guerra. Es otro término que en la escuela lo siguen usando. Es que la escuela está un poquito anticuadita, ¿verdad? Necesita así como que renovarse un cacho. Entonces es anticuadita y usa guerras. Y ustedes también usan el término guerra, ¿verdad? Y lo he escuchado. Entonces se denomina conflicto, ¿verdad? Pero este conflicto, para, llamémosle, ejercerse, se ejerce bajo derechos. Y entonces, en su antecedente, les estoy explicando lo de la Cruz Roja así bien detallado, por eso lo digo, aprovechen. Yo trabajé en esos temas. Entonces, la Cruz Roja se encontró con el jus bellum y jus ad bellum. ¿Lo han oído? Pregunto. No, Entonces, busquen ahí. Abraham siempre me pone así, y entonces, sí o no, no sé. Entonces, jus ad bellum y jus in bellum y jus bellum. B-E-L-L-U-M. El lío. Sí, el primero, el jus bellum, se trataría el derecho de guerra. Y el segundo, el derecho en la guerra, jus ad bellum. Ajá, exacto. En donde entraría derecho humanitario y todo eso. Sí, entonces, es que resulta, mucha, que suena para los románticos, que tal vez aquí hay mucho romántico y lírico, porque la escuela tiene mucha base lírica y romántica, romantizamos todo, pero la guerra es un derecho. Ya agarraron la onda. Casi que como manifestar. Es un derecho porque está regulado, ¿verdad? Porque no se puede evitar. ¿Me explico? Entonces, lo que no se puede evitar, se regula. O sea, lo que no se puede, porque es la naturaleza, ¿verdad? Y sí. Licenciado, para aclarar, entonces, digamos, uno tiene el derecho sobre el uso de la fuerza y el otro no, o sea, que No, no, derecho de guerra y no lo derecho en tiene. la guerra.
Ajá, ok. Que les explicaba que esos son, sí, Helio, perdón, me levantaste la mano. Así que lo que mencionaba, por ejemplo, que es un derecho la guerra, que yo me recuerdo que en la Carta de las Naciones Unidas regula cuando uno tiene derecho a hacer la guerra. Bueno, a defenderse, dice, pero en términos reales es claro. a participar en un conflicto, es Claro. en defensa propia, en defensa común o por medio de resoluciones del Consejo de Seguridad. Sí, sí. Sí, Brander. Es licenciado, entonces ahí se puede justificar lo que está haciendo Palestina con Israel, va a estar utilizando su derecho a una invasión de colonos, o Bueno, no. Está ejerciendo un derecho soberano. Y para ejercer ese derecho soberano, se tiene que adaptar al derecho de guerra. ¿Ya me explico? Sí, licenciado. O sea que el derecho de defenderse es un derecho soberano. ¿Correcto? Y cuando yo ejerzo ese derecho soberano, me tengo que someter al derecho de guerra. ¿Alguien me levantó la mano o no? Ok, va, entonces. Catherine Dayana la vamos a admitir ahora, ya entró. Le voy a preguntar. Catherine Dayana, ¿ahora ya me va a responder? Catherine. Otra vez se desconectó. Entonces la voy a quitar a ustedes. Es un fantasmita. ¿Qué manda? Es un fantasmita. Es un fantasmita. Plic, plic. Así molestaba yo a mis hijos chiquitos, ¿no? En donde tengo mi oficina es bien silencio. Entonces les decía yo, aquí sale una niña, les decía yo. Y me lo creían. Ay, no, qué miedo. Entonces aquí hay una niña que se llama Catherine Dayana. Entonces el ejercicio soberano de defenderse se tiene que someter al derecho de guerra. Ahora, la agresión no es un derecho, sino que es una actitud individual del Estado que no se puede evitar. Y como no se puede evitar, el que agrede tiene que meterse al derecho de guerra. Ya amarraron la onda. ¿Sí? Es así de una lógica interesante, ¿verdad? Jurídica. Entonces, ante esa situación, sí, Tiffany, y luego Brander. Como dice que tienen que ajustarse al derecho de guerra, son algunas medidas que se pueden y no se pueden tomar o algo así. Así es. O sea, por ejemplo, usted es un estado, Tiffany, y a usted le cae mal el otro estado que se llama Jacqueline, Saraí. Le cae mal por cualquier cuestión y usted viene y la agrede. Pero esa agresión que usted está ejecutando no es que esté permitida. ¿Correcto? Es prohibida. Pero como el sistema internacional no tiene una autoridad, no puede detener a Tiffany. Tiffany quiere atacar a Jacqueline porque quiere y entonces vengo yo, derecho de guerra, y le digo a Tiffany, mire Tiffany, usted pues no puedo detenerla sus intenciones, pero si quiere seguir agrediendo a Jacqueline, sométase al derecho de guerra. Ya amarró la onda. ¿Y cuál es el derecho de guerra? El que le va a regular su agresión. Es que es un bien diferente al derecho privado, ¿verdad? Porque en el derecho privado interno sí se puede usar la fuerza en contra del que agrede, ¿verdad? Es decir, de que ahí se apertura el
la defensa y la ofensiva directa, la defensiva y la ofensiva. Se apertura totalmente. Es que miren, como... Por agresión. Sí, solo voy a ir con Brandon y voy a salir de esto para que les quede así bien. Brandon, ¿me levantaste la mano, perdón? Sí, licenciado. Licenciado, entonces es lo que está esperando ahorita Israel entonces con Irán. Es que más o menos lo entiendo ahí, que está esperando ahorita que Irán venga y por la muerte del líder de Hamas y ataque, pero con proporciones, más o menos así, o sí, estoy... exacto, o sea que todos los que se meten se tienen que someter al derecho de guerra, porque si no se someten al derecho de guerra, le dan derecho al otro para que haga lo mismo que está haciendo, fuera del derecho. Es que, vean, tal vez partamos de lo siguiente. Los estados no son personas naturales. Ahorita voy con eso, Immanuel. O sea, los estados no son personas naturales. Son personas jurídicas que las conducen personas naturales. Entonces quiere decir que lo que está accionando en los conflictos son las conductas naturales de quienes gobiernan. ¿Me explico? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces esas conductas naturales dentro del derecho internacional público se entiende que es el Estado, aunque al final son personas humanas, pero se dice el Estado, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que someterse a esas normas, porque no hay poder que lo detenga, y como no se puede evitar, entonces regulémoslo, porque en derecho lo que se puede evitar no se regula, ¿verdad? Porque como se puede evitar solo hablando, entonces se deja ahí, ¿verdad? Ahora, cuando ya causa conflicto, se regula. Entonces acá es indetenible el conflicto. Y si es indetenible, entonces regulémoslo y se crea el derecho de guerra. Entonces, dentro de ese derecho de guerra, ya en los conflictos ingresa una organización no gubernamental que la reconoce el sistema de Naciones Unidas, que se llama Cruz Roja. Y entonces, ¿por qué acepta el sistema y el derecho de guerra y el derecho internacional humanitario? Cosas diferentes. Entonces, le acepta porque la Cruz Roja es imparcial. Ya amarraron la onda. No pueden poner a un Estado a ejercer el derecho humanitario, porque un Estado, como siempre, tendrá intereses por otro Estado. Entonces se podría convertir en parcial. En cambio, la ONG es imparcial. Y su razón es quien regula el derecho internacional humanitario es la Cruz Roja, o quien lo ejecuta, pues ejecuta las regulaciones. Ya vamos entendiendo esa lógica. Entonces tenemos derecho de guerra, busque ahí derecho de guerra y busque derecho internacional humanitario. Las definiciones. Entonces, resulta que el derecho de guerra se va transformando en derecho internacional humanitario. ¿Ya encontraron definiciones? Sí, Tiffany. Le voy a leer la definición. Dice el derecho de guerra, también conocido como derecho internacional humanitario, DIH. Ahí está, ¿ven? ¿Ya vieron? O sea, porque, solo me detengo, Tiffany, disculpe. Porque el derecho de guerra estaba siendo interpretado
por los que gobiernan como que la guerra es un derecho. No lo entendían como que son las reglas. Ya agarraron la onda. Se estaba interpretando a su favor. Entonces entra la Cruz Roja y dice no. Y el sistema de Naciones Unidas no. Entonces aquí va a haber una organización y el derecho de guerra se va a ir transitando a derecho humanitario. Porque el derecho de guerra es muy violento. En cambio el otro no. Sí, Tiffany, discúlpeme. Tiffany, perdone, no se enoje porque la... No, es que no me agarraba el micrófono. Okay. Es un conjunto de normas y principios que regulan la conducta de los actores en los conflictos armados, con el objetivo de militar los efectos de la guerra y proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, como los civiles, los heridos, los prisioneros de guerra y el personal médico. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Ahora busque específicamente derecho internacional humanitario. Y en lo que lo buscan, tengo una pregunta. Dígame. Entonces, así como hay derecho de guerra, hay derecho a intervenir en ella. ¿Para qué es ese? Ah, bueno, por supuesto, está regulado, ¿verdad? La misma Cruz Roja de alguna manera entra como que a regular el asunto, ¿verdad? Y obviamente también las Naciones Unidas, porque realmente el fin de las Naciones Unidas es la paz y la seguridad internacional. Entonces, por eso también tiene sus organizaciones que se encargan de ello, ¿verdad? Principalmente el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Porque la idea, por ejemplo, de la ONU es esa. Porque de alguna manera la ONU representa también intereses comerciales y económicos. Y entonces al comerciante, al empresario, o sea, al capital, hablemosle así, al capital no le convienen los conflictos a largo plazo, porque de alguna manera ya vienen y detienen economías. Por ejemplo, ahorita Ucrania, ahí hay una economía detenida y hay algunos, el capital está un poco preocupado ahí, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en Guatemala, en Centroamérica, que motivaron acuerdos de paz porque ya el tema económico está complicado. Entonces, sí, hay un derecho, pues, que está regulado, o sea, que la mediación y resolución de conflictos, ¿verdad? Que es el derecho de intervenir. Y por eso se crea el Consejo de Seguridad, el permanente, el temporal. Y bueno. Muy bien. ¿Satisfecha, Abigail? Sí, gracias. Y ahora entonces, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Porque el derecho de guerra, Tiffany nos los explicó ahí que transita derecho internacional humanitario. ¿Es ahora en específico derecho internacional humanitario? Tiffany. Sí, dice que es también conocido como derecho de los conflictos armados. Es una rama del derecho internacional cuyo objetivo principal es proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y militar los métodos y medios de guerra utilizados durante los conflictos armados. Exacto. Entonces, miren, estamos explicando por qué la Cruz Roja, ya están agarrando la onda, ¿eh? Cosa que ustedes, chica, ahorita dicen sí, pues. Entonces, viene y ya la definición de derecho internacional humanitario ya dejó olvidado el término guerra. Entonces, ustedes ya olvídense en ese término. Ya no lo usen. Y cuando un docente les hable de guerras o un alumno, mándenlo al carajo. Le dicen, mira, aquí ya no sé eso usted. Es que hay que evolucionar, mucha hombre. Entonces ya viene el conflicto armado. Ahora, me voy a meter un poquito, no es esa la temática. Pero entonces ya viene el derecho internacional humanitario y crea
gradación de conflictos. Entonces, donde participan sujetos de derecho internacional público, se denomina conflicto armado internacional. ¿Vamos bien? Si es un conflicto donde no existen sujetos de derecho internacional público plenamente reconocidos, es conflicto armado interno. ¿Vamos bien? Abigail, ¿por qué se me asusta? Y ya que... Asombrada. Ajá, no es asustada, sino como un... No lo habíamos visto así. Ajá, como una ramita lleva a otra ramita. ¿Me vieron? Pues por eso aprovechenme, porque si no, mejor renuncio y mandamos a alguien que les pase diapositivas y se las ponga a leer ya a grupos de exposición. Entonces, ese conflicto armado interno, miren, me metí a otro rollo, pero tiene que ver con lo diplomático y consular en su momento.